La idea principal del pensamiento de Maquiavelo, como se presenta en su obra El Príncipe, es que un gobernante ha de conseguir el mantenimiento del poder y la estabilidad del Estado sobre cuestiones morales o éticas. Para Maquiavelo, él aboga por el uso de la fuerza, la astucia y la manipulación política para asegurar el control y la supervivencia del Estado. El filósofo italiano, en su obra El Príncipe, expresa el decálogo que ha de seguir un gobernante cuyo objetivo es perpetuarse en el poder. Para él, el gobernante ha de conseguir que sus habitantes le teman y le adoren. Para ello, ha de gobernar con mano de hierro, pero con astucia para evitar el repudio de sus ciudadanos. Aquí es donde entra la razón de Estado, en donde el gobernante tendrá que llevar a cabo acciones de dudosa moral y ética, pero que velarán por los intereses del Estado y de su propio dirigente, haciendo énfasis en la famosa frase «el fin justifica los medios». Las características del pensamiento de Maquiavelo. El realismo político. Maquiavelo creía que la política debía basarse en la observación de la realidad tal y como es, y no como debería de ser según idealismos morales o religiosos. Su enfoque pragmático se centraba en comprender las dinámicas del poder y cómo el gobernante debía de actuar para mantenerlo. La separación de la moral y la política. Maquiavelo era conocido por la idea de que un gobernante debía de ser capaz de tomar acciones inmorales si eran necesarias para mantener la estabilidad y el poder del Estado. Él creía que la moralidad personal y la política debían estar separadas y el fin justifica los medios. La estabilidad y el orden. Maquiavelo creía que un gobernante debía de ser capaz de mantener la estabilidad y el orden dentro del Estado. La estabilidad política es un bienestar para la sociedad. Importancia del conocimiento del poder. Maquiavelo enfatizaba la importancia del conocimiento del poder y cómo ejercerlo eficazmente. Él sostenía que un gobernante debía de conocer las fuerzas políticas y sociales para así poder tomar decisiones informadas y mantener su autoridad. Visión pesimista de la naturaleza humana. Maquiavelo tenía una visión pesimista de la naturaleza humana. Él creía que las personas por naturaleza son egoístas y ambiciosas. Esto influyó en la creencia de que un gobernante debe de ser astuto y pragmático para desarrollar las relaciones políticas. Enfoque en la fortaleza del Estado. Maquiavelo abogaba por un Estado fuerte y bien organizado como medio para garantizar la seguridad y la estabilidad. Decía que un Estado débil era propenso a invasiones externas y el caos interno. Ventajas del pensamiento de Maquiavelo. El pragmatismo. Su enfoque pragmático hacia la política permite reconocer las realidades del poder y la necesidad de tomar decisiones difíciles para mantener la estabilidad y el orden del Estado. Realismo político. Maquiavelo ofrece una visión realista de la política para ayudar a los líderes a comprender mejor las generalidades del gobierno y la diplomacia. Énfasis en la astucia y la virtud. Enfatiza la importancia en la astucia política y la virtud en el liderazgo, para así ayudar al gobernante a ejercer de manera efectiva el ejercicio del poder. Desventajas del pensamiento de Maquiavelo. La amoralidad, el cinismo político y poco énfasis por el bien común. Les voy a hablar sobre los principales precursores de Maquiavelo. Es importante destacar que Aristóteles, Platón y Tucídides no aplicaron directamente las ideas de Maquiavelo, ya que estos vivieron mucho más antes que él. Sin embargo, en el pensamiento de Maquiavelo contribuyeron en su desarrollo de la teoría política. Para empezar hablando un poco de Platón, con su obra la más famosa, que es La República, presenta una visión ideal de la política, en la que los gobernantes deben ser filósofos, reyes guiados por el conocimiento y la virtud. Sin embargo, también Platón reconoció las complejidades y las imperfecciones del gobierno humano, lo que influyó al realismo de las ideas de Maquiavelo.
Hablando también sobre Aristóteles, con su obra llamada Política, Aristóteles analizó diferentes formas de gobierno y discutió cómo los gobernantes pueden mantener el poder y la estabilidad política. Eh, Él tiene un enfoque empírico y pragmático sobre la política, así como su estudio de la naturaleza y de la ética, resonando con las ideas de Maquiavelo sobre el ejercicio del poder político. También les voy a hablar de Tucídides. Fue un historiador griego famoso por su obra llamada La historia del Peloponeso, que es considerado una de las primeras obras de la historia de política. Tucídides adoptó un enfoque realista al analizar los conflictos y las relaciones internacionales, enfocándose en los motivos y en las acciones concretas de los actores políticos. Si bien les hablé acerca de Platón, Aristóteles y Tucídides, que fueron personas que influyeron el pensamiento de Maquiavelo. Sin embargo, existen personas que luego sí fueron precursores como tal, que aplicaron las ideas de Maquiavelo. Podemos hablar acerca de César Borgia, que es el hijo del Papa Alejandro VI. Fue un líder militar y político en el Renacimiento político. Empleó tácticas maquiavélicas para expandir su poder y consolidar su control sobre los territorios italianos. Borgia era conocido por su astucia política y su capacidad para manipular a todos sus rivales. Utilizó alianzas temporales, traiciones y también usó la fuerza militar para alcanzar todos sus objetivos. Si bien su enfoque pragmático y despiadado le permitió mantenerse en el poder durante un tiempo, finalmente fue derrocado por fuerzas adversas. También les voy a hablar de Lorenzo de Medici. Es conocido como el Magnífico. Fue gobernante de Florentino durante el Renacimiento. Al igual que Maquiavelo, Lorenzo comprendió la importancia del poder y la estabilidad política. Así esto lo pudo entender para poder tener un control sobre Florencia, que era el pueblo en el que estaba gobernando. Utilizó toda la influencia política que tenía, así mismo como su riqueza y su red de contactos para asegurar el dominio de su familia sobre la ciudad. Lorenzo también fue un mecenas de las artes y de las letras, lo que ayudó a fortalecer su imagen y también la legitimidad como gobernante. Continuando, les voy a hablar acerca de unos ejemplos, que como primer ejemplo tendríamos la Guerra Fría. Las superpotencias utilizaron tácticas maquiavélicas para obtener ventajas estratégicas. También tenemos la política exterior de Estados Unidos. El realismo político inspirado en Maquiavelo ha guiado a la política exterior estadounidense por varias décadas. El ascenso de China. China ha aplicado ideas de Maquiavelo para fortalecer su posición en el escenario internacional. También podemos mencionar a personas como Otto von Bismarck, que es el canciller de hierro de Alemania. También tenemos a Richard Nixon, el expresidente de Estados Unidos. El pensamiento de Maquiavelo ha tenido un impacto significativo en la sociedad internacional a lo largo de la historia. Especialmente en lo que respecta a la teoría de las políticas, la relación entre estados y también en lo que respecta al desarrollo de la teoría de las relaciones internacionales. La influencia de Maquiavelo en las relaciones internacionales se puede observar en la obra de pensadores como Hans Morgenstern, quien lo consideraba un precursor del realismo político. Las ideas de Maquiavelo sobre el poder, el interés propio y la naturaleza humana, siendo relevantes para el estudio de la política internacional en la actualidad. Yo les voy a hablar un poco sobre Maquiavelo y su influencia en el Renacimiento.
Podemos decir que Maquiavelo fue un pensador político y visionario, cuyas ideas desafiaron las concepciones tradicionales de gobierno y poder en su época. ¿Qué podemos decir? De que Maquiavelo no solo era un pensador filosófico, sino que también era un pensador político y revolucionario, ya que él no se quedaba callado en el ámbito de que él no quería cambiar solo su manera de política, sino que quería mejorarla. Él quería cambiarla, mejorarla, hacerlo pasar al siguiente nivel. Entonces, él mostraba sus ideas revolucionarias, cuyas ideas desafiaron las concepciones tradicionales de gobierno. Su enfoque realista y pragmático de la política, así como su separación de la política y ética, la convierte en una figura controversial pero influyente en su historia. Maquiavelo no solo quería ser un pensador filosófico ni político, sino que él quería desafiar más que eso. Él quería llegar más allá de que solo ser un pensador. Él quería ser un revolucionario para su época. Además de su influencia en el pensamiento político, podemos decir que Maquiavelo fue un gran observador agudo de la naturaleza humana y de las dinámicas de su poder. ¿Qué nos quiere decir esto? Él no solo tampoco era un pensador político, sino que también podemos decir que fue un observador humano. Un observador humano de su naturaleza. ¿Qué podemos decir? Maquiavelo no solo se basaba en la política, que podemos decir esto de justicia, todo eso, sino que también se basaba no solo en la vida no todo rondaba el círculo de él, sino que también él buscaba el mejor para su población o para su gente, ya que nos dice que él fue un gran observador agudo de la naturaleza humana, cómo se comportaba la humanidad, las personas en ese tiempo, y por eso él fue un gran revolucionario de su época. Aunque su nombre a menudo se asocia con la usanza y la manipulación política, también es importante reconocer que sus ideas han sido interpretadas en diversas maneras a lo largo de los siglos. Y para concluir, podemos decir que Maquiavelo fue un gran pensador revolucionario de su época, que fue en el Renacimiento italiano. Podemos decir que él influyó a muchas personas, no solo en su época, sino que después de su época a más personas, no solo con sus ideas políticas, sino que también con su libro El Príncipe, que trata sobre un gobernador. Así que, ¿qué nos quiere dejar Maquiavelo? Entender de que no solo nos podemos quedar con la idea que tenemos, sino que hay que revolucionar esa idea y pasar a más. Gracias.